La clase que vamos a ver hoy es la clase de antipsicóticos, antiparkinsonianos y anticoreicos. En cuanto a las vías dopaminérgicas, nosotros tenemos que estas son parte del cuerpo estriado, de la proyección nigroestriatal y del sistema mesolímbico dopaminérgico. Estos sistemas van a influir en determinadas funciones variadas, como por ejemplo funciones endocrinas, funciones motoras a nivel del sistema nigroestriatal y funciones conductuales a través del sistema mesolimbo cortical. Tenemos por un lado la vía piramidal, la vía extrapiramidal, y el sistema extrapiramidal regula los movimientos involuntarios, la ataxia, que es el movimiento o desplazamiento direccionado de un ser vivo o parte de él como respuesta a un estímulo. Lo contrario de la ataxia es justamente, que empieza con A, la ataxia, que es un trastorno a nivel de esta función. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un vaso, ese movimiento direccionado en el cual yo tomo un vaso con el brazo, eso es taxia, y una alteración a ese nivel hace que haya una incoordinación. Y el tono muscular es el grado de contractilidad que tiene un determinado músculo. Ahora vamos a ver esquemáticamente qué pasa con la neurotransmisión dopaminérgica. Por un lado vemos que la dopamina se genera de la tirosina, después pasa al levodopa o L-dopa, y por medio de la L-aminoácido aromático de carboxilasa se convierte en dopamina, teniendo como cofactor el fosfato de piridoxal. Esto que vemos acá es el transportador vesicular de monoaminas. Posteriormente la dopamina es liberada a la hendidura sináptica actuando sobre sus receptores postsinápticos de tipo dopaminérgico. Lo que vemos acá como DAT es transportador de dopamina, monoaminooxidasa, catecol metiloxidasa, que van a degradar de alguna manera la dopamina. En cuadros grises vemos los sustratos. Con flechas blancas vemos fármacos o sustancias inhibidores, como por ejemplo la alfa-metiltirosina, la benseracida, la carbidopa. En cuadros negros vemos sustancias deplecionantes de monoaminas en las vesículas, inhibiendo transportadores específicos. Con flechas rojas vamos a ver fármacos estimulantes de una determinada vía. Acá vemos también inhibidores de los transportadores específicos. Acá vemos dos inhibidores de dos enzimas que metabolizan la dopamina, que las vamos a ver cuando estudiemos antiparkinsonianos. Y como inhibidores de los receptores dopaminérgicos, especialmente de los tipos D2, tenemos a los fármacos antipsicóticos, que son los que justamente vamos a estudiar gran parte de la clase de hoy. Como sustancias estimulantes de las vías dopaminérgicas o del receptor dopaminérgico, tenemos los alcaloides del ergot y algunos otros antiparkinsonianos. Acá podemos ver un poco más esquemáticamente esta vía dopaminérgica con tirosina, levodopa, dopamina. La dopamina se libera por medio de factores calcio dependientes y las aminas de acción indirecta, como por ejemplo la anfetamina, la va a desplazar por un mecanismo calcio independiente. La dopamina se recapta por un transportador
Se utiliza también un gradiente de sodio y algunas sustancias como anfetaminas, cocaína y antidepresivos, algunos antidepresivos, van a interferir con el transporte de dopamina. En cuanto a los receptores de dopamina, tenemos 5 subfamilias, de las cuales la D1 y la D2 son las que mejor han sido caracterizadas. La subfamilia D1 actúa por medio de una proteína G estimulante y involucra los receptores D5 y D1, siendo el D5 responsable del tono dopaminérgico. Y la familia o la subfamilia D2 va a estimular una proteína G inhibitoria y pertenece a los receptores D2, D3 y D4. Los antipsicóticos tenemos que decir que tienen una alta afinidad por los receptores de tipo D2. Acá vemos las dos subfamilias, la proteína G, que va a ser un transductor de su acción. Y nosotros tenemos que, cuando se altera el tono dopaminérgico, el aumento de la dopamina va a traer aparejado hiperactividad motora, esquizofrenia y síndrome de Tourette. ¿Qué es el síndrome de Tourette? Es un síndrome que se caracteriza por presentar tics múltiples, tanto respiratorios como vocales, y coprolalia, que es de alguna manera hablar patológicamente malas palabras, ¿no? O insultos. Esto es coprolalia. Y la disminución de la dopamina en el terminal está vinculada con hipoactividad motora y con el síndrome parkinsoniano o enfermedad de Parkinson. Nosotros tenemos que, a nivel de esta sinapsis, podemos actuar tanto con modificadores farmacocinéticos, por medio de la facilitación, y con modificadores farmacodinámicos, tanto sean estos agonistas como antagonistas. Vamos a definir qué patologías vamos a estudiar hoy. Por un lado, la esquizofrenia o la psicosis son enfermedades mentales graves que se caracterizan por presentar delirios, alucinaciones y disturbios del pensamiento. Y como síntomas negativos tenemos el aislamiento social y el aplanamiento emocional. Aplanamiento emocional es, por ejemplo, una persona que mata a otro y de alguna manera tiene una cara de indiferencia, ¿no? Aplanamiento emocional quiere decir que no parece sentir emociones por más acciones graves que pueda cometer, ¿no? Eso es aplanamiento emocional. ¿Cuáles son las hipótesis de la esquizofrenia? Por un lado, una de las que más valor tiene hoy día, la excesiva liberación de dopamina. Por eso las drogas antipsicóticas inhiben el receptor D2 y sería un mecanismo útil. La serotonina, por otra parte, también tiene un papel en lo que son las alucinaciones, la agresión, el bloqueo sensorial. Y los antipsicóticos, sobre todo los atípicos, tienen una afinidad relativamente alta para los receptores serotoninérgicos de tipo 5-HT2. Si bien el sistema de dopamina desempeña un papel importante en la esquizofrenia, es probable que no sea obviamente el único y principal neurotransmisor que está implicado. También tenemos implicado el GABA, el glutamato. Los fármacos antipsicóticos son medicamentos inhibidores de las funciones psicomotoras. Atenúan todos los síntomas o disturbios psicóticos, tales como la excitación psicomotriz, la agitación y los delirios y las alucinaciones.
¿Cómo los podemos clasificar? En primera generación o típicos, son antagonistas de alta afinidad por el receptor D2. Tenemos como ejemplo más típico la clorpromacina y el haloperidol. Los atípicos son antagonistas de baja afinidad, es decir, que se disocian más rápidamente del receptor D2, y tenemos, por ejemplo, la quetiapina, clozapina. Y después tenemos una generación de agonistas parciales del receptor dopaminérgico, donde tenemos, por ejemplo, el aripiprazol. También los podemos clasificar en sedativos e incisivos. Sedativos, su principal efecto es la sedación, y los incisivos, el principal efecto es la remoción de delirios y alucinaciones. Y después, por supuesto, tenemos los antipsicóticos atípicos. Dentro de los típicos sedativos tenemos estos compuestos, dentro de los cuales dos de los más populares son la clorpromacina y la levomepromacina. Y de los incisivos típicos, el más popular es el haloperidol. De los antipsicóticos atípicos tenemos varios compuestos, entre los cuales los más populares son la quetiapina, la risperidona, pero podemos tener otros también como la olanzapina, la clozapina. El síndrome neuroléptico es un síndrome provocado por estos fármacos caracterizado por una tríada que es tranquilidad emocional, indiferencia afectiva y enlentecimiento psicomotriz. De acuerdo a la vía en la cual vayan a actuar estos neurolépticos, tenemos los efectos adversos que puedan llegar a provocar, es decir, extrapiramidales, aplanamiento afectivo, disminución de la iniciativa, y como la dopamina es el PIF o factor inhibidor de prolactina, cuando nosotros lo inhibimos, tienden a causar hiperprolactinemia. A su vez, en la zona quimiorreceptora gatillo, pueden tener un efecto antiemético. ¿Para qué es el tratamiento en la enfermedad de Huntington? La corea de Huntington es una enfermedad autosómica dominante que afecta a personas entre 35 y 50 años y causa movimientos coreiformes, es decir, movimientos totalmente distorsivos, alterados, con trastornos de la esfera intelectual y también esquizofrenia. En este caso, el tratamiento con neurolépticos, especialmente fármacos como el haloperidol, por ejemplo, tiende a disminuir bastante todo lo que es la corea o los movimientos coreicos, pero como contrapartida puede traer trastornos de la esfera extrapiramidal. Dentro de los efectos adversos tenemos extrapiramidalismos tempranos, distonías, que es un aumento del tono muscular en distintas partes del cuerpo, disquinesias o movimientos también incoordinados de distintas partes del cuerpo, parkinsonismo propiamente dicho, puede llegar a tener hasta un 50% de incidencia, y acaticia. Acaticia quiere decir incapacidad para poder estar quieto. Son personas que de repente empiezan a caminar de un lado al otro y no paran. Eso se llama acaticia. Y de los tardíos tenemos algunos que pueden llegar a ser intratables a veces. Coreas bucolinguofaciales, es decir, movimientos involuntarios de boca, lengua y cara, temblor a nivel perioral, a nivel de alrededor de la boca, distonías de extremidades, y también tenemos el síndrome neuroléptico maligno, que es una enfermedad grave, un trastorno
causado por algunos neurolépticos, que puede dar aumento del tono muscular, hipertonía, hipertermia, que puede llegar a ser hasta de 41 grados, colapso vascular, aumento de la CPK, puede llevar a la muerte, y el tratamiento se hace con diazepam, dantroleno y medios físicos. Acá podemos ver un poco esquemáticamente todos los distintos tipos de efectos adversos de los neurolépticos, las características de los mismos, cuándo es el momento del riesgo máximo, mecanismo propuesto, en algunos casos no se conoce, y cómo uno lo puede de alguna manera paliar.